hablar hoy, hermanos y amigos queridos, acerca de la soteriología. Soteriología. ¿Qué es la soteriología? Soteriología es sencillamente la doctrina de la salvación. Soteriología. Soteriología entonces es el tratado acerca de la salvación. La salvación entonces en hebreo es Yasha. Voy a deletrear porque no lo tenemos ahí para el computador. Y-A-S-H-A. Yasha es salvación en hebreo. Y en el griego es soteria. Soteria, como suena, soteria. Soter es salvador en griego. Y soteria, salvación. ¿Cierto? Entonces vamos a meditar en este pasaje. También se puede llamar, creo que en términos tal vez un poco más castizos, las bendiciones de la salvación. Es lo mismo que la soteriología, la doctrina de la salvación. Damos gracias al Señor por este pasaje bíblico tan importante que Pablo nos menciona en el capítulo 1 de Efesios, de los versículos 3 al 14. Este pasaje es un pasaje que nos habla de esas bendiciones de la salvación en Cristo Jesús. Tiene una particularidad. Este pasaje en el original, tal como lo consiguió Pablo y él mismo lo leía, no tenía ningún signo de puntuación. De tal manera que era leído de corrido. Podemos imaginarnos a Pablo aguantando la respiración para leer todos estos versículos del 3 al 14. No sé si alguno de ustedes lo pudiera hacer, ¿no? Sin comas y sin puntos, leer de seguido, de corrido, ese pasaje. Tiene esa particularidad en el original, esta parte de Efesios. Aquí Pablo entonces nos va a hablar de esa obra de la salvación, la obra que hace el Padre, la obra que hace el Hijo y la obra que hace el Espíritu Santo. En la salvación podemos nosotros ver los atributos de Dios actuando para nuestro bien, para nuestra bendición. Es que, hermanos y amigos, la salvación es tan importante para Dios que la Trinidad actúa para la salvación. Nosotros normalmente hablamos de la salvación con relación a la sangre de Cristo Jesús, pero no solamente interviene el Hijo, también interviene el Padre y el Espíritu Santo. Por eso nosotros no debemos de tener en poco valor lo que Dios ha obrado o lo que Dios puede obrar para nuestra salvación. Imagínense la Trinidad completa, Padre, Hijo y Espíritu Santo, trabajando para redimir al ser humano. ¿No nos trae a nosotros eso gozo, esperanza? Debe traer en nosotros producir un efecto de gozo al pensar cómo la Trinidad desde la eternidad trabajó para la salvación de nosotros, criaturas pecadoras. Fuimos creados por un propósito, pero también fuimos salvos o podemos ser salvos para un propósito. Cada vez que una persona se salva, es porque Dios tiene un propósito para su vida. Cada vez que una persona reconoce su pecado, se arrepiente, cree en Jesucristo como su Señor y Salvador, es porque Dios ya tiene un propósito, no de ahora,
sino desde la misma eternidad. Eso es lo que vamos a ver entonces acá en este pasaje. Vamos a comenzar entonces con el versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Bendito viene de una palabra que significa elogiar, elogio. Bendito es elogio, elogiar. ¿Qué es elogiar? Elogiar es hablar bien de alguien. Cuando usted y yo hablamos bien de alguien, lo estamos ¿qué? Elogiando. Tal vez elogiamos algunas cualidades, algunas características de esa persona, algunos dones especiales. Cuando Pablo está refiriéndose acá en esos términos, bendito sea el Dios y Padre, ¿qué nos está diciendo? Que nuestra vida, como salvados, debe elogiar a Dios. Vamos entendiendo, hermanos. La vida después de ser salvos es una vida para hablar bien de Dios. Ahora, no significa decirle palabras bonitas, ¿cierto? Sino nuestra vida. Mire el sentido que tiene esto. Mi vida debe hablar bien de Dios. Tu vida como esposo debe hablar bien de Dios. Tu vida como esposa, tu vida como estudiante, tu vida como empleado, tu vida como vecino. Si realmente eres un hijo de Dios que ha sido salvo, debe hablar bien ¿de quién? De Dios. Más que los demás hablen bien de nosotros, ¿cierto? Nosotros debemos reflejar esa salvación y esa vida entonces va a hablar bien de Dios, que nos dio la salvación. Dice entonces a continuación, note acá entonces que dice, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo, ¿qué? Con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Si ustedes pueden notar, el verbo no está en el futuro, ni siquiera está en el presente, sino el verbo está ¿qué? En el pasado. Yo espero, hermanos, que podamos tratemos de entender cómo es que las bendiciones de la salvación ya están desde el pasado para nosotros, desde la eternidad. No es de la hora, no es ni siquiera del tiempo en que usted creyó en Jesucristo como su Señor y Salvador, se arrepintió de sus pecados y fue salvo. No es desde ese instante, es desde la eternidad que ya hemos sido bendecidos. ¿Cuántos pueden decirle gloria al Señor? Aunque es difícil a veces de entender, pero eso es de la salvación. Es algo más profundo de lo que nosotros a veces pensamos. Nos bendijo con toda bendición que espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y ahí comenzamos entonces a mirar lo que es la soteriología, la salvación, las bendiciones de ser salvos desde la eternidad. Luego dice el versículo 14, el versículo 4, según nos escogió, ¿en quién? En Él. Pablo en este pasaje frecuentemente utiliza entonces esas expresiones en Él. Por ejemplo, si usted lo ve en su Biblia, aparece la expresión en Cristo, los versículos 3, 4, 9, 10 y 12. Aparece la expresión en Cristo. Usted puede verla en su Biblia. Y la expresión en Él, como que estamos leyendo acá, aparece entonces también en los versículos 7, en el 11 aparece 2 veces, y luego en la expresión el amado, en el versículo 6, en la última parte del versículo 6. ¿Por qué Pablo menciona tantas veces en Él, en Cristo y en el amado?
Porque todas las bendiciones de la salvación son en Cristo Jesús. Son por medio de Cristo Jesús y son en Cristo Jesús que nosotros las recibimos. Por eso Pablo está entonces mencionando en varias partes esto de en Cristo, en Él o en el amado. Qué preciosa es entonces la salvación, porque nosotros podemos entonces reconocer a ese Dios y darle la gloria. Si ustedes van al Salmo 19, allí habla de que el firmamento anuncia la gloria de ¿quién? De Dios. Eso lo dice ahí. La gloria de Dios es anunciada por el firmamento. Al contemplar las estrellas, todo lo que pasa en el universo, ¿cierto? Están reflejando la gloria de Dios. Pero permítame decir que esa gloria es pálida, muy poquita, delante de la gloria de la salvación. Por encima de la gloria de los astros, de las estrellas, de los planetas, las nebulosas, las galaxias, todo eso que demuestra el poder de un Dios creador, más grandioso que eso es la salvación que Dios ha obrado o que Dios puede obrar en el día de hoy en el corazón de cada uno de nosotros. Pero esas bendiciones son recibidas únicamente, solamente en Cristo Jesús. De ninguna otra manera. No es porque nosotros hagamos algo bueno. No es porque nosotros asistamos a cierta congregación, hagamos ciertas cosas religiosas, sino que es la bendición en Cristo Jesús. Encontramos en Cristo Jesús. Vamos a desglosar entonces el trabajo de cada uno de las partes de la Trinidad. Vamos a ver entonces el trabajo que hace el Padre. ¿Cuál es la Trinidad? ¿Ustedes lo saben? Yo creo, ¿cierto? Que todo el mundo repite la Trinidad, pero vamos a ver la esencia en cuanto a la salvación. Dice entonces que el trabajo del Padre lo encontramos en versículos 4 y 5. Vamos a leer. Según nos escogió en Él, lo que estábamos diciendo en Él, ¿en quién? En Cristo. Según el Padre nos escogió en Él, en Cristo, antes de la fundación del mundo. ¿Puede usted entender esto? ¿Puede entender? No es necesario que lo entienda, pero es necesario que ¿qué? Que lo acepte y lo crea. Eso es lo importante. Nos escogió el Padre en Él, en Cristo, antes de la fundación del mundo. Antes de que tú y yo viniéramos a este mundo. Antes de que tú nacieras. Antes de todo lo que nosotros podemos pensar, Dios el Padre te escogió y me escogió a mí. Porque eso es personal. ¿Para qué nos escogió? Para que fuésemos santos y sin mancha. ¿Delante de quién? De Él. La salvación tiene que ver entonces con que Dios nos escogió para que fuésemos ¿qué? Santos y sin mancha. La salvación debe conducir o conduce necesariamente a la santidad. Ahora, ¿qué es la santidad? La santidad es que hemos sido apartados del pecado, del mundo, y nos hemos unido ¿a quién? A Dios a través de Cristo Jesús. Porque no se trata solamente de apartarnos. Bueno, nos apartamos del mundo y del pecado, pero después de que nos apartamos, ¿qué hacemos? No podemos quedar por ahí flotando. Nos apartamos para unirnos a Dios a través de Cristo Jesús, ¿cierto? Es posible que algunos se hayan apartado, pero no se hayan unido ¿a quién? A Dios. Entonces quieren hacer de la salvación la obra de ellos. Yo me aparto del mundo,
me aparto del pecado, ¿cierto? Y vivo mi vida como a mí me parece que estoy bien, tal vez siguiendo las reglas moralistas, una buena moral, tal vez una buena ética. Pero eso no basta. No basta la buena moral, no basta la buena ética. Es necesario que tú y yo nos unamos a Dios. Nos apartamos del pecado y del mundo, pero nos unimos a Dios. Eso es lo que hace entonces el Padre. Nos escogió para que seamos santos y sin mancha delante de Él. La santidad tiene que ver entonces con cumplir la voluntad de Dios, hacer lo que Él nos manda. El ser humano siempre ha querido gobernarse a sí mismo. Quiere entonces autogobernarse. Yo puedo hacerlo. Yo obro conforme yo pienso que debe ser. Y se ha alejado completamente ¿de quién? De Dios. La santidad tiene que ver entonces con que yo estoy unido a Dios y yo hago lo que Él dice. Yo hago la voluntad de Él. Yo no me gobierno. El que gobierna es Dios. Una persona salvada es aquella que ya no se gobierna a sí mismo, sino que se gobierna por lo que Dios obra en su vida. ¿Cuántos aquí en esta mañana están siendo gobernados por Dios? Casi no escucho y creo que es la realidad. Está bien, ¿cierto? Porque una cosa es decir que nos gobernamos por Dios y otra cosa es realmente ¿qué? El hecho, la realidad. ¿Usted esta semana se gobernó por Dios? En lo que usted pensó, en lo que hizo, la manera que usted actuó, ¿fue gobernado por Dios? El Señor gobernó su mente, su corazón, sus pensamientos, su lengua, sus pasos, su actitud, su hacer, su quehacer. Dios gobernó eso. Usted gobernó algo y le dio gracias a eso, de eso a Dios. Señor, gracias porque pude hacer esto. Pero ¿qué tal? Más bien decir gracias porque, Señor, tú hiciste eso en mi vida o a través de mí. Suena diferente. Hermanos, hay que pensar seriamente en la vida que ha sido salva. Ojalá que todos pensemos así. Dice entonces, sin santos y sin mancha delante de Él. ¿Cómo estamos delante del Señor? Delante de Él. ¿Cómo está viendo el Señor mi vida? No lo que está viendo la otra persona, ¿no? Tal vez la otra persona me ve bien. Yo a todos ustedes los veo muy bien. Yo los veo muy espirituales desde mi punto de vista, ¿no? Pero mi punto de vista es tan diferente al de Dios. Lo que vale es lo de Dios. Lo que haya en tu corazón, en tu mente, en tus sentimientos, emociones, en tu vida diaria. Y allí es donde entra en juego entonces la santidad. Hemos sido llamados para santidad. Ahí vemos entonces ese atributo de Dios obrando para nosotros. Dios es santo. Y Él que dice en la palabra, debemos ser santos porque Él es ¿qué? Santo. Dios no convive, no puede vivir con el pecado. Dios no puede vivir con el pecado. Le repudia el pecado. Porque Él es ¿qué? Santo. Pero nos dice a nosotros que debemos ser santos. ¿Cómo entonces está nuestra vida delante del Señor? Si realmente le estamos agradando o no. No basta con hacer ciertas cosas o vivir de alguna manera, sino que realmente lo que basta es la gracia
de Dios obrando en cada uno de nosotros. Pero vamos a continuar con el versículo 5. Estamos entonces hablando de lo que hace el Padre. Dice el versículo 5. Otro atributo que sale acá. ¿Cuál es ese? El amor. Dios entonces nos escogió antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos, pero nos escogió ¿en qué? En amor. Qué atributo tan grandioso, nos escogió en amor, el amor de Dios. Es un amor que sobrepasa todo conocimiento. No lo podemos nosotros entender, no lo podemos comprender, pero ese es el amor de Dios. Nosotros más bien podemos entender es que nosotros no merecíamos nada, eso lo podemos entender, ojalá lo entendamos, que no podíamos tener nada bueno, no tenemos nada bueno, que merecíamos entonces el castigo o merecemos el castigo si todavía no nos hemos arrepentido. Eso lo podemos entender, a no ser que la conciencia se haya ya endurecido tanto como sucede, que ya ni siquiera se da cuenta de esa situación. Pero entender el amor de Dios es algo que sobrepasa nuestra mente. Pero en ese amor es que el Padre nos ha escogido. En el amor de Él, el amor de Él, el amor que Él nos da. Para ser entonces, como dice, predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. En ese amor entonces nos predestinó para que seamos ¿qué? Los hijos. Eso es entonces soteriología, eso es salvación. Pero todo, recuerden hermanos, y lo recalca aquí Pablo, por medio del Señor ¿qué? Jesucristo. Por medio del Señor Jesucristo, no por tu esfuerzo. Porque la salvación es la obra solamente de Dios. Ese es un dilema que se ha planteado a través de la historia. Si el hombre participa o no en la salvación. Y hay dos corrientes teológicas. Algunos piensan entonces que el hombre coopera. Otros dicen que no. Y ese otros es lo que la Biblia nos dice. La salvación no viene como cooperación tuya y de Dios. Tal vez tú digas, no, es que yo resolví. Es que yo tomé la decisión. Es que yo busqué a Dios. No, a mí la palabra dice que a nadie busca a quién. A Dios. Dios nos buscó, Dios te buscó. Dios me buscó a mí. Dios está buscando todavía, porque la salvación todavía está dándose. El Padre todavía está trabajando. Eso le dijo el Señor Jesucristo. Yo y mi Padre, ¿qué? Trabajamos. Todavía está trabajando el Padre, todavía está trabajando el Hijo y todavía está trabajando ¿qué? El Espíritu Santo para la salvación tuya y para la salvación mía. Dice entonces que hemos sido adoptados por medio de Jesucristo, según el puro afecto de ¿qué? De su voluntad. Es la voluntad de Dios, no es la voluntad del ser humano. Es Dios absolutamente desde el comienzo hasta el fin, el autor de la salvación tuya y la salvación mía. Como yo digo en términos coloquiales, bajémonos de esa nube de que, es que yo participé, es que yo fui el que creí, es que yo tuve lástima del Señor Jesucristo, que estaba ahí rogando, y entonces le abrí la puerta del corazón. Qué gran mentira.
Nadie le abre la puerta del corazón. Dios es el que abre la puerta del corazón. Dios es el que penetra. No eres tú ni soy yo. Es Dios únicamente el que hace la obra. Esa es la obra del Padre, ¿no es cierto? Según el puro afecto de su voluntad. ¿Vamos entendiendo? No hay nada en nosotros bueno. Eso dice la palabra del Señor. Eso no lo estoy diciendo yo. Luego yo no puedo entonces, estando muerto en mis delitos y pecados, buscar a Dios. No puede, porque un muerto, ¿qué hace? Nada. Y la palabra del Señor dice que estaba muerto en delitos y pecados. Y estábamos muertos, entonces no podíamos buscar a Dios. Pero mire la grandeza de Dios, la grandeza del Padre. Nos escogió, nos predestinó, nos buscó solamente por el afecto de su voluntad. En otros términos, porque a Él le plació. Él lo quiso. No estaba obligado. Dios no estaba obligado. Dios hubiera podido tal vez actuar más bien castigando, ¿cierto? En lugar de traer la bendición, las bendiciones de la salvación. ¿Cuántas veces nosotros pensamos que como que nos volvemos buenos? Algunos entonces buscan la religión pensando en volverse ¿qué? Buenos. Algunos buscan la religión, fíjense que no estoy hablando de cristianismo, sino estoy hablando de ¿qué? De religión, ¿no? Tal vez buscando un favor, tal vez que sea sanado, una situación económica difícil, algún problema, ¿cierto? Hace algún tiempo algunas personas, creo que eran 2 hombres, estaban hablando de la situación económica muy difícil, ¿cierto? ¿Y qué estaban diciendo ellos? Montemos una iglesia. Estamos tan mal económicamente que vamos a montar ¿qué? Una iglesia para recoger los diezmos y las ofrendas. Y así es el mundo, hermanos queridos. En primer lugar, usted no busca a Dios. Dios le busca. Dios le encontró. Yo no sé dónde le encontró a usted. Tal vez le encontró, no sé en qué condición de pecado, ¿cierto? Tal vez le encontró en alguna cantina, de pronto, ¿no es cierto? En fin, en muchas situaciones, ¿cierto? A cada uno nos encontró, ¿quién? Dios. Dios fue el que nos buscó. Por eso dice aquí, por puro afecto de su voluntad. Aquí entonces está la obra del Padre. Y vamos a saltarnos, porque vamos a dejarlo para el final, y vamos a saltar al versículo 7. Busquen su Biblia el versículo 7, que nos va a hablar entonces del trabajo del Hijo. Ya hemos visto el trabajo del Padre en la salvación. Ahora vamos a ver el trabajo del Hijo. Versículo 7. En quien tenemos redención por su sangre. El perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. ¿Puede usted saborear esas palabras? ¿Puede degustarlas? Son palabras valiosas. Está hablando de redención y está hablando también de riquezas de su gracia. Lleve con usted en su mente y en su corazón estas 2 palabras claves de la salvación, de la soteriología. Redención y riquezas de su gracia. La redención entonces tiene que ver con liberar, libertad. En la antigüedad, y creo que hasta no hace muchos años, ¿cierto?
cuando había esclavitud, o al menos la esclavitud más radical, porque yo creo que hay mucha esclavitud todavía. Claro, no estoy hablando de la esclavitud del pecado que existe totalmente, estoy hablando de la esclavitud todavía social. ¿Usted piensa que hay esclavitud social todavía? ¿Sí? Yo pensaba que no. Hay todavía, ¿cierto? Todavía hay explotación, ¿cierto? Pero estaba diciendo entonces que en la antigüedad, remontémonos a esos tiempos, habían tres formas de ser esclavos. Uno era por nacimiento. Un niño nacía de una familia de esclavos, pues continuaba siendo ¿qué? Esclavos. De una vez llegaba a la esclavitud, ¿cierto? La segunda era cuando un país especialmente, u otro rey, ¿no? Porque habían diferentes reinos, conquistaba, pues ese rey tomaba a los que conquistaba como esclavos. Eso era la costumbre, así era. Muy parecido al día de hoy, ¿no? Tal vez una esclavitud más sofisticada, pero sigue siendo igual. Y la tercera forma de esclavitud, porque había entonces un dominio, alguien que dominaba totalmente, y es la era en la cual nosotros estamos. Satanás está aquí en dominio. Satanás se le ha permitido dominar. Así que en cualquier forma, nosotros éramos o podemos ser todavía ¿qué? Esclavos. Somos esclavos por nacimiento. ¿Por qué? Por nuestros primeros ¿qué? Padres, Adán y Eva. Allí está la esclavitud, el pecado original. Pero también porque Satanás está entonces todavía, se le ha dado permiso para gobernar en este mundo. Entonces hay mucha gente esclavizada y nosotros éramos esclavos igualmente que los que están en la actualidad. Pero gracias a Dios que hay entonces una forma de no ser esclavos. La libertad que nos da solamente ¿quién? El Señor Jesucristo. Por eso dice en quien tenemos redención por su sangre. Redención por su sangre. Note que la redención no es por la vida de Cristo Jesús. No es por el ministerio de Cristo Jesús acá en la tierra. Es por la sangre de Cristo Jesús. Que tú y yo hemos sido redimidos, liberados de la esclavitud del pecado. Este también es un tema controversial, pero no nos vamos a detener en eso. Solamente les dejo la inquietud. ¿Es por la muerte de Cristo Jesús que hemos sido redimidos? ¿O es por la sangre de Cristo Jesús? Cierro el paréntesis y ustedes lo pensarán en casa. Pero Pablo nos dice que hemos sido redimidos por la sangre preciosa de Cristo Jesús. Estoy mencionando solamente ese debate teológico que todavía está en la actualidad. Pero lo importante es que tú y yo somos redimidos, hemos sido redimidos o podemos ser redimidos por la sangre de Cristo Jesús, derramada en el madero de la cruz. Dice la Escritura que Cristo entró al lugar santísimo, a la presencia del Padre, llevando su propia ¿qué? Sangre. Así como el sumo sacerdote en la antigüedad entraba al lugar santísimo del tabernáculo y también del templo, llevando la sangre de un cordero. Ahora Cristo es nuestro sumo ¿qué? Sacerdote, que entró a la presencia del Padre con su propia ¿qué? Sangre. Nos cuesta trabajo entender eso, pero es lo que hizo Cristo, es lo que hace Cristo en la salvación. Está presentando su propia sangre derramada en el madero de
la cruz. No presenta su muerte, porque él ¿qué? Resucitó. No puede presentar la muerte, porque ya él resucitó. Pero sí puede presentar ¿qué? Su sangre derramada en el Calvario. Eso es vital entenderlo. ¿Qué más dice? Tenemos redención por su sangre y por consiguiente el perdón de los pecados. Redención es también el perdón de los pecados, porque el pecado aprisiona. El pecado es como los grilletes que están ahí impidiéndonos movilizarnos. Entonces Cristo rompe toda cadena de pecado a través de su sangre. Pero mire lo importante que dice la siguiente parte. Según las riquezas de su gracia. Según las riquezas de su gracia. No habla solamente de su gracia, sino las riquezas de ¿qué? De su gracia. ¿Podemos entender lo que es la riqueza de su gracia? Es algo que sobrepasa todo conocimiento. No lo podemos entender, pero lo que podemos pensar es que esa gracia es en abundancia para ser liberados, para ser redimidos. Y esas son las bendiciones de la salvación. Las bendiciones de la salvación no es solamente lo material, no es lo económico, no es lo social, no es una mejora de vida. No, por encima de todo eso, la bendición de la salvación es el haber sido redimidos de la esclavitud del pecado y que nuestros pecados han sido ¿qué? Perdonados. Esa es la bendición de la cual nosotros podemos sentirnos gozosos. A veces se ha desviado el tema de la bendición de la salvación, pero esa es la bendición de la salvación. ¿Cuál es la riqueza de su gracia? Versículo 8, que hizo sobreabundar, que es algo que sobreabunda, es algo más allá de lo que se requiere, está por encima de lo que se requiere. Hizo sobreabundar para con nosotros en toda ¿qué? Sabiduría e inteligencia. Esas riquezas de su gracia son las bendiciones de la salvación. Esas riquezas de la gracia es lo que Dios nos ha dado ya desde la eternidad. No te las vas a dar ahora. No nos las dio hace 20 años o hace 10 años. Nos las dio desde la eternidad. ¿A través o por medio de quién? Del Señor Jesucristo. ¿Cuáles serían entonces algunas de esas gracias? Algunas de esas gracias son el poder que Él ha dado, la misericordia para cada uno de nosotros, los dones que Él nos da, la seguridad que Él nos da, el gozo que Él nos da, la armadura que Él nos da para que nosotros podamos vencer al maligno, la palabra que Él nos da para que nosotros bebamos de esa palabra, la sangre de Cristo Jesús que fue derramada en el madero de la cruz, el perdón de todos nuestros pecados, la alegría de saber que somos hijos de Dios, los dones que Él nos da para que le sirvamos. Todo eso, hermanos queridos, es lo que dice acá en el versículo, según las riquezas de su gracia que hizo sobreabundar. La fe es parte de esas riquezas de su gracia, la fe que nos da el Señor. Todo lo que nosotros podemos pensar, hacer y actuar, ya Dios nos lo dio desde la eternidad. Y van a continuar hasta la eternidad. No se termina acá. Es imposible que una persona salva
pierda entonces esas bendiciones de la salvación. No las puede perder. Y si la pierde, habría entonces que preguntarse si realmente había sido salvo. Lo más probable es que no había sido, ¿qué? Salvo. Porque una vez salvo, es lo que dice la Escritura, salvo para siempre. La salvación no se pierde. Esa es parte fundamental de la doctrina de la salvación. Porque siempre lo coloco yo en estos términos. La salvación es un nuevo nacimiento. Y una persona no puede medio nacer. ¿Usted ha visto alguna persona que ha medio nacido? No, si medio nació, murió, más bien, ¿cierto? Pero si nació, nació. Así mismo es la salvación, la riqueza de su gracia que sobreabunda, que somos salvos una vez y para siempre. De ahí viene entonces lo que algunos han entrado en una especie de dilema. Como ya yo soy salvo, entonces puedo hacer lo que me dé la gana. No. Y no es tanto que no lo pueda hacer, sino que ya usted no lo va a hacer, porque en la riqueza de su gracia que sobreabundó, Dios hace que nosotros no hagamos ¿qué? Eso. Así que usted no puede pensar, y realmente es algo ilógico, ¿cierto? Esa argumentación. Bueno, entonces como ya soy salvo, hago con mi vida lo que quiera. No, porque significa que usted no es ¿qué? Salvo, porque Dios nos llamó a ¿qué? A santidad. Eso lo vimos yo creo que ya, en los versículos anteriores, ¿no? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿Y qué dice entonces el versículo 9? Dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. ¿Cuál es entonces el misterio de su voluntad? El misterio de su voluntad es que Él mismo, de Dios mismo, por un lado el Padre, bendito sea el Dios y Padre, dice el versículo 3, ya nos bendijo, nos escogió desde antes de la fundación del mundo, a través de ese amor tan grandioso que no lo podemos comprender. Ahora tenemos el Hijo, derramó su sangre por redimirnos, por liberarnos del pecado. Sobreabundó esa gracia, nos dio todo desde la eternidad. Ese es el misterio de la voluntad. Que la salvación es la más grande bendición para el ser humano. Y no es solamente una bendición, sino que hay muchas bendiciones que Dios ha dado a través de la salvación. Ese es el misterio de su voluntad. Así que ya no es misterio, porque ya lo sabemos. Según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. La Trinidad trazó el plan de la salvación. La Trinidad, desde la eternidad, hizo el plan para salvar al ser humano. Dios no es que tuviera un plan B. Cuando el hombre pecó en el huerto del Edén, no es que Dios se rascó la cabeza y dijo, ¿y ahora qué voy a hacer? Con esta criatura que yo creé y ha fallado, ¿y ahora qué voy a hacer? Y llamó rápidamente al Hijo y al Espíritu Santo, venga a ver qué vamos a hacer. No, desde la eternidad estaba el plan perfecto de la salvación. Ese es el misterio. Cómo el Señor Jesucristo entonces voluntariamente derrama su sangre por perdonar nuestros pecados. Dice entonces, versículo 10, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en
la tierra. La salvación es para el ser humano, pero también la salvación es para la creación. Entienda bien eso, hermanos queridos. La salvación también es para la salvación. Eso dice la palabra del Señor. Cielos nuevos y tierra ¿qué? Cielo nuevo y tierra nueva. La creación tiene que ser transformada. Tiene que ser también redimida. Porque toda la creación está bajo el pecado. Por eso dice el versículo 10, de reunir todas las cosas en Cristo. Nuevamente se enfatiza en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Todas las cosas, las que están en los cielos como las que están en la tierra. Versículo 11. En Él, o sea, en Cristo, en Él, en Cristo, asimismo tuvimos ¿qué? Herencia. ¿La va a tener? ¿O ya la tiene? Hermano, no les dé temor decir. Ya la tiene. Ya tú tienes la herencia. Porque lo dice la palabra. Si no, esta palabra sería mentirosa, lo cual es imposible. Es lo que dice la palabra del Señor. Tuvimos herencia desde la eternidad. Ya Dios, a través de Cristo Jesús, nos ha hecho herederos. Y por eso dice la palabra del Señor, somos ¿qué? Coherederos con Cristo. Eso es algo realmente extraordinario. Y aquí aparece otra palabrita, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Nuevamente se enfatiza, ¿cierto? Predestinados, llamados, escogidos, conforme al propósito que tenía el Señor para nosotros, conforme a su voluntad. Vamos a saltarnos el 12 y ahora lo volvemos a tocar. Y vamos a pasar entonces al versículo 13, que nos habla entonces de la obra de 13 y 14, que nos habla de la obra del Espíritu Santo. Hemos visto entonces en la salvación el trabajo del Padre, el trabajo del Hijo y ahora el trabajo del Espíritu Santo. Versículo 13. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo ¿qué? Creído en Él, ¿qué ha pasado? Fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Mire qué bendición. Recuerden ustedes el título. Soteriología, pero más que eso, para que lo entienda más tal vez, las bendiciones de la salvación. La bendición del Padre, que nos escogió desde antes de qué? De la fundación del mundo, para que fuésemos santos. El trabajo del Hijo, el Señor Jesucristo, que nos liberó del pecado, mediante qué? Su sangre derramada en el Calvario. Y ahora el Espíritu Santo, ¿qué hace el Espíritu Santo? ¿Qué ha hecho? Nos ha sellado. El Espíritu Santo es el sello. En algunas partes, cuando alguien va a algún lugar, colocan un sello, ¿no? Y al salir de ese lugar, usted tiene que mostrar ¿qué? Su sello, ¿cierto? ¿Qué muestra usted? Si alguien le dice, indíqueme o muéstreme que usted es cristiano, ¿qué va a mostrar? ¿Sus buenas obras? ¿Va a mostrar, no, yo voy todos los domingos a la iglesia, yo llevo la Biblia debajo del brazo, tengo la Biblia en el celular, yo canto, yo oro, yo alabo, yo participo de las diferentes actividades, etcétera, etcétera? No,
Eso no hay que mostrar eso. ¿Qué hay que mostrar? El sello del Espíritu Santo. Ahora, el sello del Espíritu Santo no es algo que se ve acá, ¿no? Que al poner una luz infrarroja, entonces, Espíritu Santo, ahí está. No. El sello del Espíritu Santo es que Él vive en nosotros. Ese es el sello del Espíritu Santo. Entonces, usted puede responder ante quien le pregunte cómo me demuestra que es cristiano. Porque el Espíritu Santo vive en mí. Y entonces la otra persona le va a decir, ¿y cómo sé yo que vive el Espíritu Santo? Y ahí sí entonces se pone la cosa difícil. Porque entonces usted tiene que decir, mire, el Espíritu Santo vive en mí. Yo era una persona así. Yo era una persona blasfema, yo era una persona mentirosa, orgullosa. Era mala persona, era mal vecino. Era una persona infiel a mi esposa o a mi esposo. Trataba mal a los empleados. No hacía las cosas bien. Pero ahora soy una nueva ¿qué? Persona. Y usted tiene la oportunidad de ¿qué? De hablar del Evangelio. Porque le está demostrando que el Espíritu Santo vive dentro de usted. Y entonces la persona le va a decir, oiga, sí, yo he visto eso en usted. Es una persona muy correcta, una persona muy amable, una persona pacífica. Pero qué pena que le digan, oiga, ¿y usted por qué entonces es tan problemático? Usted no puede decir, no, es que el Espíritu Santo que me tocó es problemático. Chiste malo, olviden, ¿cierto? Hermanos, es que todo esto de la salvación va con el testimonio práctico de nuestra vida. Y esa es la obra del Espíritu Santo. Ese es el sello del Espíritu Santo. Generalmente se acostumbra en las iglesias llevar una carta, ¿no? Cuando una persona se va a otro lugar, espero que ustedes no se vayan a otro lugar, llevan una carta para el pastor de esa iglesia donde se escribe, ¿no? Normalmente escribe cosas buenas, ¿no? Nadie va a escribir lo que es. Tal vez se procura decir lo mejor de esa persona. Bueno, pero lo mejor no es esa carta. Lo mejor es el sello del Espíritu Santo, la impronta del Espíritu Santo en su propia ¿qué? Vida. En su vida como esposo, como esposa, como hijo, como padre, como vecino, como la persona que es cada día de la semana. Ahí debe estar la impronta del Espíritu Santo. Usted no necesita llevar un letrero acá que diga soy cristiano. Algunos se ponen camiseta y no estoy en contra de eso, no la vayan a quitar, que dice soy cristiano o habla de Cristo. Bueno, ponerse esa camiseta es una enorme responsabilidad, porque tiene que hacer quedar bien a Jesucristo con esa camiseta. Pero ¿qué tal con una camiseta colocada ahí y que usted está actuando incorrectamente? Mejor sería quitarse ¿qué? La camiseta. Póngase la camiseta de Cristo Jesús, ¿no? En estos días que está de moda todo eso. El Espíritu Santo entonces es esa seguridad. Fuimos sellados. No hay temor. No hay duda. Hermanos, no le dé temor decir a conciencia, soy cristiano. Alguna vez le preguntaron a alguien y dijo, no, ni siquiera yo sé si soy salvo y si soy cristiano. Hermano, si no está seguro, tiene que ser salvo. Tiene que volver a nacer. Tiene que entregar su vida al Señor Jesús. Y lo decimos no con orgullo y con vanidad. Lo decimos por la seguridad que nos da ¿quién? El Espíritu Santo. Él es el que me dice, diga que es ¿qué? Cristiano. Pero algunos entonces ni siquiera dicen que es cristiano, ¿no? En algunos lugares, tal vez para algún empleo. Dicen, no, yo si digo que soy cristiano, de pronto no me dan el ¿qué? El trabajito. ¿Y dónde quedó el Espíritu Santo? Entristecido. Entristecido el Espíritu Santo. ¿Cómo así? Que está negando.
¿cierto? O haga tal cosa, ¿cierto? Hermanos, es tan serio esto de la salvación, que es para tomarlo con todo el peso de lo que ello significa. ¿Qué más dice el versículo 14? Que el Espíritu Santo es las arras de nuestra, ¿qué? Herencia. Cuando usted recibe una herencia, ¿cierto? Hay unas arras, algo que se adelanta, ¿cierto? Un dinero. Mire, el Espíritu Santo es las arras, es como ese dinero que nos adelantan de nuestra, ¿qué? Nuestra herencia. Porque ya la herencia fue dada. Y ahora el Espíritu Santo es la seguridad. ¿Hasta qué? ¿Hasta cuándo? Hasta la redención de la posición que adquirida. Pues ya tomamos posesión de esa herencia. ¿Y cuál es la herencia realmente? ¿Cuál es la herencia? ¿Pero qué es la vida eterna? Que la vida eterna suena a veces muy etéreo, ¿no? Como muy, que no tiene mucha realidad. ¿Sabe cuál es la herencia? Nosotros hablamos mucho de galardones, ¿cierto? En la vida cristiana. ¿Y vamos a recibir qué? Galardones. ¿Será que Dios nos va a colocar aquí medallas? A algunos le da medalla de oro, medalla de plata, medalla de bronce y al otro un diploma. Como los colombianos en los Juegos Olímpicos, solo diplomitas, ¿cierto? Yo quisiera que me diera medalla de ¿qué? De oro, pero no es eso. No es algo que nosotros digamos, ay, no es que me va a poner allí más cerca al trono, donde yo pueda verme y todos los demás están allá cantando, pero yo voy a estar ahí al pie. No es eso. La herencia, hermanos, y el galardón es Cristo mismo. Esa es la herencia. Ese es el galardón. Por eso dice, creo que en Apocalipsis, que arrojan, ¿qué? Coronas delante de él. Y ese es mi galardón y esa es mi herencia. Gozar allí, tener plenamente entonces al Señor Jesús. Y es una herencia ya adquirida, porque nos la ha dado ya desde la eternidad. ¿Solamente en quién? En Cristo Jesús. Pero vamos a redondear el tema de la soteriología o las bendiciones de la salvación con los versículos que dejamos a un lado. ¿Qué versículos dejamos a un lado? El 6. El 6, el 12 y la última parte del 14. 6, 12 y 14, ¿cierto? ¿Qué dice el 6? Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en quién? En el amado, o sea, en Cristo, en el amado. Y luego el versículo 12, a fin de que ¿qué? Seamos para alabanza de su gloria. Nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Y luego la última parte del 14. Para alabanza de su gloria. ¿Para qué es la salvación? Para alabanza. Eso es lo que dicen estos versículos. ¿Y alabanza de qué? De la gloria de su gracia. Versículo 12. Para que seamos alabanza de su gloria. Y el versículo 14, ¿para qué? Para alabanza de su gloria. Y entonces, ¿qué es la gloria de Dios? Algunos dicen, dele la gloria a Dios. Se le perdió la gloria a Dios y hay que dársela otra vez. Dele la gloria a Dios y entonces algunos entienden que la gloria de Dios es levantar las manos. No estoy diciendo que no levante las manos si usted lo siente
en el espíritu y en su corazón adorar hacia el Señor, pero esa no es la gloria de Dios. ¿Qué más dicen? Otros dicen, denle la gloria al Señor. Cáigase, ¿no es cierto? El que no se caiga no le da la gloria a ¿quién? A Dios. Hermanos queridos, tengo que confesar, hermanos, que yo no le he dado la gloria al Señor en ese sentido. Nunca me he caído. Estoy hablando de las caídas que suceden en las iglesias, ¿no? Porque sí me he caído por ahí en la calle, ¿no? Pero no en esas caídas, ¿no? Eso no es la gloria de Dios. La gloria de Dios no es que cante más duro. La gloria de Dios no es que repita. La gloria de Dios, hermanos, es la expresión, escuche bien y grábelo, de la hermosura. Expresión de la hermosura y la perfección de todo su ser y sus atributos. Esa es la definición más bíblica, más exacta de la gloria de Dios. Vuelvo y lo repito porque algunos están por ahí tratando de escribir. Dijimos entonces que es la expresión de ¿qué? Hermosura y la perfección de todo su ser y todos sus atributos. ¿Qué significa eso? Ser salvo significa que usted y yo reflejamos la gloria de Dios. Así como un espejo refleja la luz. Si usted es salvo y yo soy salvo, reflejo la gloria de Dios. Elogio a Dios a través de esa expresión de la hermosura y la perfección del Señor. Fuimos salvados para alabanza de su gloria, para que reflejemos la hermosura y su perfección. ¿Qué debemos nosotros reflejar? Entre muchas cosas nosotros debemos reflejar su amor, su gracia, su poder, un testimonio viviente, porque somos la imagen de Dios, somos los espejos de Dios, que reflejamos esa gloria a los demás. ¿Cómo está reflejando la gloria tú a tu esposa? ¿Cómo está reflejando la gloria de Dios, esposos a las esposas? Y viceversa. ¿Cómo las esposas están reflejando la gloria de Dios al esposo? ¿Cómo los padres están reflejando la gloria de Dios a los hijos? ¿Y cómo los hijos están reflejando la gloria de Dios a los padres? ¿Cómo refleja la gloria de Dios al vecino, al amigo, al compañero de trabajo, de estudio, a la persona con la cual en algún momento tiene algún contacto? Somos espejos reflectores de la hermosura de su imagen. Somos espejos reflectores. Glorificamos a Dios cuando le damos la vida a Él y vivimos para Él. Así es como glorificamos a Dios. ¿Qué es darle la gloria a Dios? ¿Qué es entonces? ¿Entregar qué? Mi vida a Él y vivir para Él. Así que si ya tú has nacido de nuevo, has sido salvo, ¿cierto? Yo no tengo que decirle, tal vez en algún servicio especial, dele la gloria a Dios, porque ya tú estás reflejando la gloria de ¿quién? De Dios. Así cante pasito, cante duro, se caiga o no se caiga, es mejor no caerse, ¿cierto? Etcétera. Está reflejando la gloria de Dios. Y claro, si refleja la gloria de Dios, ¿cierto? No está teniendo en tus labios palabras grotescas, palabras de doble sentido. No estás entonces juzgando o prejuzgando a la ligera. No estás siendo una persona de contiendas.
No está siendo una persona hipócrita, mentirosa, de excusas ante el Señor, porque le hemos dado la vida y vivimos para Él. Y si nosotros le damos la gloria al Señor, quiere decir que somos adoradores en espíritu y en verdad, porque la adoración es la vida. Le alabamos a Dios a través de las canciones, de la oración, de la palabra, pero es nuestra vida la que habla. Y el Señor recibe la vida. Dios no recibe tanto. Ahora no quiere decir que no cantemos, ¿no? Tenemos que cantar y bien. Pero Dios, más que recibir la canción, ¿recibe qué? Mi propia ¿qué? Vida. El Señor dirá, oiga, este canta tan bonito, pero su vida, como que no está de acuerdo. Y de pronto el Señor dice, oiga, este canta como feíto, pero su vida refleja ¿qué? Mi gloria, ¿no es cierto? Cristo entonces tiene que ser el eje central de toda nuestra vida. Vamos a ir a Apocalipsis, y ahí estamos ya terminando. Apocalipsis 5, 9 y 13. Y cantaban un nuevo cántico, diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra, y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir. ¿Qué era lo que decían? Al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria, el poder, por los siglos de los siglos. Eso es salvación. Cuando hay ese cántico que solamente el Cordero era digno de abrir los libros. Y termina con esas hermosas palabras. A Él sea la alabanza, la honra, la gloria, el poder, por los siglos de los siglos. Hemos visto entonces el trabajo de la Trinidad. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, trabajando para nuestra salvación. ¿Qué más queda entonces? Y la misma Trinidad divina trabaja y trabajó para la salvación. ¿Qué nos queda? Dos cosas. Uno, creerle a la Trinidad. Y entonces pedir perdón a Dios, humillarse a Dios, creer en el sacrificio de Cristo Jesús, en su sangre, para perdonar los pecados y ser salvo. Eso es lo primero. Pero si tú quieres despreciar la labor de la Trinidad, lo puedes hacer. Pero continuarás bajo condenación. E irás camino agigantado hacia el infierno. 2. Si ya tú eres salvo, a través de este trabajo del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, tú debes reflejar la gloria de Dios. Debes reflejar la gloria del Padre, la gloria del Hijo y la gloria del Espíritu Santo. Tú tomarás la decisión que tú quieras. Amado Señor, amado Padre, gracias por esa salvación grandiosa, como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo trabajaron y trabajan para darnos el perdón de los pecados, para darnos tus bendiciones, para que tu gracia sobreabunde en cada uno de nosotros. Señor, como veíamos acá en este pasaje bíblico,
Es prácticamente imposible resistirnos a tu llamado, resistirnos, Señor, a ese amor tan grande que tú nos has dado desde la eternidad y que continuará hasta la eternidad. Ayúdanos, Señor, a reflejar tu gloria. Y en este momento, aquí en este lugar, hay personas que todavía no han conocido a Jesucristo como su Señor y Salvador. Yo te ruego, Padre Santo, que a través de esta palabra, el Espíritu Santo obre en sus corazones. Te alabamos y te bendecimos, Señor, por tu palabra en este día. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos.